que vienen, los principales retos que tendrá la nueva administración. Pero hoy vamos a platicar de lo que dio a conocer el miércoles pasado el Coneval, pues todo lo que tiene que ver con la accesibilidad y los derechos a la alimentación, que genera sobrepeso y obesidad. Son grandes problemas que tenemos en nuestro país. Me da mucho gusto poder recibir esta mañana a Gonzalo Hernández Licona. Usted lo conoce, lo ha escuchado, hemos platicado con él varias ocasiones. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Háblanos sobre que es un estudio que dio a conocer el Coneval, que tiene que ver con acceso a la alimentación y sus derivados o todo lo que esto produce. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime, me da gusto saludarte. Efectivamente son documentos, ese es un documento que es parte de una selección de documentos que hemos venido dando a conocer en los últimos meses y que tienen que ver con el diagnóstico que el Coneval hace sobre los derechos sociales, ¿no? Es importante hacer un paso para atrás, porque si algo nos dice la Constitución mexicana como guía de política pública, es que deberíamos en el país, tanto los gobiernos federales, estatales, el propio Congreso, abocarnos a tener un acceso efectivo a los derechos. Y por lo tanto el Coneval, tenemos diagnósticos que completamos en estos días para que la siguiente administración y el Congreso los tomen en cuenta para tomar las mejores decisiones en materia tanto presupuestaria como de planeación. Es decir, ¿qué México va a hacer para tener en los siguientes 6 años, 10 años, 20 años, un México con mayor acceso a los derechos sociales? Entonces, este documento habla del derecho a la alimentación, y en él decimos los retos que el Coneval ve en el derecho. Vemos, por ejemplo, que casi el 20% de la población mexicana no tiene seguridad alimentaria, que los hogares presentan experiencias de hambre en algunas ocasiones. Por ejemplo, hay quien tiene de repente que variar la alimentación por un elemento de una disminución del ingreso. Alguna familia no puede darle las 3 comidas a los niños por un tema de recursos. Entonces, cuando eso sucede, se genera inseguridad alimentaria. Pero no solamente eso, Jaime, también el tema de la alimentación toca temas tales como la desnutrición y la obesidad, que hasta parecen elementos contrarios, ¿no? Y saber, bueno, pues hay familias que tienen obesidad, por lo tanto no debería haber desnutrición, ¿no? Exacto, eso es lo que uno pensaría, ¿no? Pero no siempre es el caso, porque algunas de las razones, no todas, por supuesto, de la obesidad, o sea, una parte de la obesidad, por supuesto, es comer de más, es la gente que de repente nos excedemos en comer, pero hay otra que tiene como elemento central la pobreza. Lo digo, por ejemplo, por lo siguiente: muchos de los alimentos ricos en calorías, o sea, con una concentración de calorías muy grande, no son muy buenos para la salud, pero son muy baratos. Entonces, por ejemplo, el refresco es un buen ejemplo. El refresco es una bebida más o menos barata, que te llena de calorías de manera muy rápida y de manera muy poco saludable, ¿no? Los churrumais son otros, ¿no? O sea, toda la comida chatarra, que en México ha crecido por 2 razones. Al menos por 2 razones. Uno, porque hemos tenido formas más fáciles de producir alimentos, ¿no? O sea, hay formas más fáciles de producir alimentos, afortunadamente, pero esos alimentos que se producen rápido, algunos de ellos comida chatarra, tienen alta concentración de carbohidratos y calorías, que si bien la caloría es un elemento fundamental para el día a día, claro, cuando se come en exceso por un tema de precio, entonces alguien con poca lana pues echa rápidamente pues, un refresco y un producto chatarra. Sí, un pato orange, como dicen, ¿no? Un refresco de naranja y un gansito y vamos para la actividad, Un gansito y un refresco de naranja. Sí, es un buen ejemplo de una comida altamente concentrada en calorías,
bastante barato y de bastante fácil acceso aún en las comunidades remotas. Entonces puedes ver, por ejemplo, a las mujeres que son parte del programa Prospera, por decir alguno, que están haciendo cola en el centro de salud, que es una muy buena opción, que es una muy buena forma de que la mujer y las familias más pobres vayan a los centros de salud, pero las ves de repente haciendo cola, echándose pues una botella de con el secretario ejecutivo del Coneval. ¿Qué dice este estudio sobre las regiones? ¿Qué pasa para la gente que vivimos en las áreas urbanas? ¿Qué pasa para la gente que vive en zonas rurales? ¿Cómo se ve el cambio? ¿Hombres, mujeres? ¿Hay mucha diferencia en ello? Bueno, hay diferencias importantes en casi cualquier cambio que hagas de grupos sociales, ¿no? Ya sea población infantil, población rural, población indígena, población no indígena. Entonces son cambios importantes. Por ejemplo, en el ámbito urbano, la carencia por acceso a la alimentación, es decir, el tener inseguridad alimentaria se ve ahí moderada, es de 19% más o menos. En ámbito rural es de 25% más o menos, ¿no? Entonces hay diferencias en los ámbitos urbanos y rurales, o hay diferencias entre el ingreso de la población, ¿no? Con ingresos más altos, la carencia pues es cerca del 3%, y cuando los ingresos crecen, la carencia puede subir hasta el 35%. Entonces, por supuesto, depende de muchos factores, ¿no? Por segmento de población, en este caso, por edades, niños, jóvenes, adultos mayores, gente en condición de productividad, porque ahí es donde luego hemos visto, Gonzalo, temas, por ejemplo, de diabetes, a la gente que está pues en plena productividad, tienen algún problema renal, y eso pues sin duda afecta la llegada de recursos a su casa. Todo eso viene, vaya, aquí es donde vemos, en este tipo de estudios vemos que todo es una pequeña cadena que está conjunta y está unida, y que si en alguno de estos eslabones falla, nos podemos meter en serios problemas. Por ejemplo, el 22% de los menores de 5 años en el país en el año 2016 tenía carencia de acceso a la alimentación, es decir, se habían tenido experiencias de hambre en los últimos 3 meses de la encuesta, ¿no? Pero también al mismo tiempo, entre el grupo de preescolares, el 21% de niños y 24% de niñas presentaban sobrepeso u obesidad en ese mismo año 2016, ¿no? Es decir, tienes lo que decíamos hace rato, que es importante, que la carencia, el acceso poco efectivo al derecho a la alimentación viene por el lado, por supuesto, del ingreso, por supuesto, de menor oferta en algunos lugares. También tiene que ver un tema educativo, ciertamente, el no conocer qué es lo que es nutritivo, y por supuesto hay temas más complicados como de costumbres, de usos, de sabores, o incluso temas que van más allá de los temas de ingreso o de inercia, y por supuesto tienen que ver con temas incluso psicológicos, ¿no? Gonzalo, por último, estoy platicando con Gonzalo Hernández Licón, él es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Rápidamente, Gonzalo, los retos que va a tener la nueva administración, la Secretaría del Bienestar, que ya entra pues prácticamente en funciones, ¿dónde los pondrías? Mira, en el contexto de este documento, yo diría, ¿de qué manera el siguiente gobierno va a atender el que los mexicanos tengamos un mayor acceso efectivo a los derechos sociales?
Uno, la alimentación, por supuesto, otros el acceso efectivo a la salud, otros el acceso efectivo a la educación, porque cuando uno habla de acceso efectivo, nada más para aclarar, tiene que ver no solamente la entrada principal, por ejemplo, en educación, en la medición de pobreza que el Coneval tiene, que es una medición basada en derechos, es que el niño vaya a la escuela. Ese es el elemento básico, digamos. Si no va a la escuela el niño, pues pero uno requiere no solamente ese piso mínimo de ir a la escuela, tú requieres que el acceso efectivo a la educación tenga que ver con calidad, tenga que ver con que el niño vaya a la escuela y aprenda, porque yo puedo ir a la escuela y no aprender nada. Vimos Planea, ¿no? Esta misma semana. Efectivamente, o sea, si no aprendes, si tú tienes un acceso a la salud sin calidad, claro, si tú tienes un acceso a la alimentación muy básico sin calidad, entonces el reto sí es cómo en el ámbito social reducir pobreza y aumentar la capacidad de acceso efectivo a los derechos sociales. Pues Gonzalo Hernández Licona, de verdad siempre es un privilegio poder platicar contigo. Gracias por estos minutos y vamos a echarle un clavado importante, en este documento que dio a conocer el pasado miércoles el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Muchas gracias, Gonzalo, fuerte abrazo. Gracias, Jaime, un abrazo. Muy buenos días, vamos a una pausa, ya volvemos.